Bienvenidos Hola, y bienvenidas. ¿cómo están? Hoy Gracias por vamos la puntualidad. a... Sí, muchas gracias por la puntualidad. Hoy vamos a comenzar con un sol pleno en Valdivia. Esta sexta sesión de nuestro segundo ciclo de diálogos, Arqueologías desde el Sur. Les damos la bienvenida. Como siempre, queremos agradecerles por venir a esta actividad que organizamos desde la Universidad Austral de Chile, tanto con la participación de la Dirección Museológica como de la Escuela de Arqueología, la primera en Valdivia, con su museo principal en Valdivia, y la Escuela de Arqueología en la sede de Puerto Montt. Hoy tenemos dos magníficas invitadas, Carolina Lizana y Constanza Roa, con quienes, como ustedes ya vieron en la difusión de esta actividad, y si quieren saludarlas por el chat y contarles de dónde están conectándose, pueden hacerlo. Vamos a conversar sobre la relación que hay entre comunidades humanas, cultígenos, plantas, y con especial foco en las investigaciones que ellas dos realizan. Y obviamente a nosotros nos alegra haber eh, tenido la oportunidad también de contar con la participación de Carolina, porque ella es agrónoma, ingeniero agrónoma, y contribuye a la idea de estos diálogos también de salir del círculo a veces demasiado estrecho de las disciplinas antropológicas y la arqueología en particular, y poder mirar de distintos ángulos problemas que tienen en el fondo preguntas comunes, y a veces también desarrollos tecnológicos, aplicaciones, exploraciones y estudios que no conocemos. Entonces, nos alegra poder haberlas convocado a ambas. Como siempre, los invitamos a que por el chat saluden a nuestras invitadas, eh, y también vayan dejando ahí sus preguntas y consultas. Esta sesión está siendo grabada para que luego quede en la página web de Vimeo, de la Dirección Museológica y de la Escuela de Arqueología, y también estamos transmitiendo por Facebook de Museos Austral y de la Escuela de Arqueología. Si por alguna razón no se pueden volver a conectar al Zoom, también está la alternativa de verlo en vivo por Facebook. Así que bueno, este día primaveral está excelente para partir con ánimo esta actividad. Como todos los diálogos, tenemos dos momentos. Uno en que nuestras invitadas van a exponer sus experiencias profesionales, lo que están haciendo, eh, y ustedes van a poder conocer qué es lo nuevo o lo más reciente en lo que están embarcadas. Y luego también una etapa que es muy relevante y significativa para nosotros es poder transmitir las preguntas y consultas que se vayan generando a lo largo de la exposición, como también entre ellas está abierto el canal para que se hagan consultas también mutuas, y sabemos que hay varios intereses que van a surgir de esta experiencia. Entonces, bueno, sin más preámbulo, quiero presentarles a nuestra primera expositora, Carolina Lizana Campos. Ella es ingeniera agrónomo y magíster en ciencias agropecuarias de la Universidad de Chile, y tiene un doctorado en ciencias agrarias de la Universidad Austral de Chile. Actualmente es académica del Instituto de Producción y Sanidad Vegetal y prodecana de la Facultad de Ciencias Agrarias y Alimentarias de la Universidad Austral de Chile, de la UACH. Sus líneas de investigación son la producción ecofisiológica y tolerancia de cultivos extensivos a estrés ambientales, como sequía y cambio en las temperaturas, en el contexto del cambio climático global. Desde su trabajo en el Banco de Germoplasma de Papas de la Universidad Austral de Chile, ha explorado el rol de la diversidad genética en la sustentabilidad de la agricultura, un tema que para nosotros es, bueno, una fortuna y un privilegio poder escuchar. Así que, Carolina, eh, te cedo la palabra y aquí nos vamos.
Bueno, muchas gracias por la presentación. Yo encantada de poder compartir con ustedes lo que hacemos en la Facultad de Ciencias Agrarias y Alimentarias de nuestra universidad. De verdad me siento honrada, también con un poco de susto, porque no sé cuáles son las expectativas, pero bueno, la idea, como tú decías, es conversar y contarles desde nuestra perspectiva cuál es el trabajo que hacemos. Bueno, yo en realidad hice una primera lámina para contarles un poquito cuál ha sido mi andar, digamos, por la agronomía. Primero partí estudiando la fisiología a nivel de planta, ¿no es cierto? Y los estreses ambientales más bien asociados a trabajos en laboratorio. Estuve trabajando en Santiago, en la Universidad de Chile, varios años como ayudante de investigación primero y después en varios proyectos evaluando, ¿no es cierto?, el efecto principalmente de los estrés como la radiación ultravioleta, que era un tema muy importante hace ya unos cuantos años atrás, cuando estábamos descubriendo los efectos negativos, digamos, del hoyo de ozono. Y sus efectos principalmente sobre la fotosíntesis, ¿cierto? Que es el motor de la producción de biomasa a nivel global. Y bueno, trabajé, ¿no es cierto?, en trigo, en poroto, y tuve la suerte en este andar de encontrarme con estos bancos de germoplasma, de poroto en la Universidad de Chile y de papa acá en la Universidad Austral, que me han abierto enormes puertas porque obviamente, ¿no es cierto?, la variabilidad genética que ellos aportan y por lo tanto las diferentes respuestas que uno puede observar a estos cambios ambientales son muy diversas y muy benéficas para la producción agrícola y para la mantención de la vida del planeta en general. Así que desde esa perspectiva es que he derivado, ¿no es cierto?, a evaluar y caracterizar rasgos, ¿no es cierto?, de tolerancia a estrés ambientales que son útiles tanto para el mejoramiento de plantas como para la adaptación al cambio climático, que hoy día, ¿no es cierto?, es un tema que concentra alto interés y alta importancia, digamos, ir considerando las posibilidades de adaptación que tenemos, y en este caso el material genético nos abre una enorme ventana y ha sido considerada como una de las herramientas más importantes para la adaptación. Bueno, quería partir con esta lámina para contextualizar un poco lo que es nuestra disciplina. En la historia del hombre, obviamente la aparición de la agricultura es muy reciente, ¿no es cierto?, si consideramos la data de aparición del hombre en la Tierra, y, ¿no es cierto?, hace 8.000 o 10.000 años es que aparece la agricultura y la ganadería, y durante largo tiempo, ¿no es cierto?, la agricultura estuvo basada principalmente en la domesticación de algunos cultivos, como los que vemos acá, trigo, maíz, arroz, que hoy día son la base de la alimentación de la población. Y solamente, ¿no es cierto?, en los últimos siglos es que además se ha desarrollado una serie de adelantos, cambios tecnológicos, ¿no es cierto?, y formas de producción, está, ¿no es cierto?, el mejoramiento genético que reemplaza de alguna manera la domesticación inicial de los cultivos, y bueno, una serie, como decía, de descubrimientos e innovaciones que han permitido aumentar drásticamente el rendimiento de los cultivos. Así que si uno ve solamente las estadísticas de las cuales hay disponibles, ¿no es cierto?, a partir del año 60 recién, uno puede ver que los cereales han aumentado en estas últimas décadas hasta en un 200% su rendimiento, mientras que otros grupos de cultivos como las oleaginosas, las legumbres o los cultivos de raíces y tubérculos han aumentado entre un 50 y un 100% aproximadamente. Todo esto ha sido necesario, ¿cierto?, con el objetivo de alimentar a una población creciente. Si uno compara estos gráficos, ¿no es cierto?, comparando cómo se constituía la población en el año 1950 y el 2015, se observa claramente que si bien la tasa de fecundidad, ¿no es cierto?, ha ido disminuyendo de la población, la expectativa de vida se ha ido aumentando, ¿no es cierto?, en todos los continentes, y por lo tanto, a pesar de que nosotros podemos observar, así como en este gráfico, una disminución, ¿no es cierto?, de la tasa de incremento de la población, obviamente el número total de habitantes va a seguir aumentando. Y eso es uno de los desafíos principales que tenemos nosotros como agrónomos, ¿no es cierto?, de ver cómo podemos, de una manera sustentable, seguir abasteciendo de alimentos a la población mundial.
La agricultura ha tenido transformaciones, como decía, muy aceleradas, ¿no es cierto?, en los últimos siglos y en las últimas décadas. Cuando yo era chica, ¿no es cierto?, son varios años, pero, pero no siglos, y me crié en el campo y las formas de producción eran muy distintas a lo que hoy día podemos ver, por lo menos masivamente, ¿no es cierto? Hay una parte de la agricultura que se mantiene de la forma tradicional, pero hoy en día en el fondo están las posibilidades para, a través del manejo agronómico y de la tecnología, generar una alta productividad por unidad de superficie, que es lo que se busca, porque básicamente no tenemos cómo aumentar los rendimientos aumentando la superficie. De hecho, si la seguimos aumentando, obviamente vamos a estar afectando de mayor manera, ¿no es cierto?, los ecosistemas naturales, y eso no es algo que se sustente en el tiempo. Generalmente, ¿no es cierto?, se le atribuye a este aumento del rendimiento que hemos tenido en los últimos años en un 50% más o menos al manejo agronómico, y un 50%, ¿no es cierto?, al mejoramiento genético, ¿ya? Y bueno, y eso también es muy evidente, porque si nosotros vemos los cambios que han ocurrido en los productos que cosechamos, o comparamos, ¿no es cierto?, los cultivos actuales con sus ancestros, la verdad es que hay una enorme diferencia, ¿no es cierto? En este caso, el ejemplo del teosinte, que era una espiga que tiene, no sé, 10 granos probablemente, comparado con los híbridos que se producen hoy en día de maíz, que tienen rendimientos, no sé, de 20 toneladas por hectárea. En el caso del trigo, por ejemplo, que es el principal cereal, ¿no es cierto?, alimenticio a nivel mundial, también los parientes silvestres tenían la característica, ¿cierto?, de tener granos dehiscentes, o sea que estos caen, ¿no es cierto?, al momento de la cosecha, porque es una estrategia de dispersión de las plantas en la naturaleza, pero los agricultores fueron seleccionando aquellas en donde los granos, ¿no es cierto?, se mantenían firmes en la espiga, y de esa manera se podían cosechar, y fueron seleccionando aquellos que eran más productivos y con mayor tamaño de grano, y así entonces que se obtuvieron los primeros avances, ¿no es cierto?, en la selección primero de estos cultivos, y después obviamente a través del mejoramiento genético también se han ido aumentando estos componentes del rendimiento paulatinamente. En el caso del frijol, realmente no sé si los ancestros eran tan distintos, pero sí hoy día, a pesar de que hay una tremenda variabilidad también en el germoplasma de este cultivo, hay países que se enfocan, ¿no es cierto?, en algunas variedades preferidas, y por lo tanto el que no se use mucho de la diversidad también la pone en riesgo, probablemente porque aparte de los centros, ¿no es cierto?, que guardan germoplasma en sus bancos, estos no son cultivados rutinariamente por los agricultores. En el maíz pasa más o menos lo mismo, ¿cierto? Veíamos las mazorcas actuales que se comercializan y estas que existen todavía en muchas comunidades, pero que no son masivamente consumidas ni distribuidas. Y en el caso de las papas, ¿no es cierto?, que es, en este caso nosotros en la Universidad Austral de Chile tenemos un banco de germoplasma de papas, afortunadamente un valioso material con el cual podemos trabajar un número de investigadores, y donde podemos contribuir con él también a la comunidad. Este es un banco que data desde el año 1942, y que en los años 50 más o menos fue agregado a la Universidad Austral de Chile, y donde tenemos, bueno, más de 500 accesiones de papas silvestres y cultivadas, y un jardín chilote, que es lo que nosotros denominamos aquellas colectas que fueron realizadas principalmente en la isla de Chiloé, y que tiene más de 280 accesiones. Como ustedes ven, muy variadas en sus colores, en sus formas, y muy diferentes, ¿no es cierto?, a lo que hoy día consumimos masivamente, que es la papa con una piel de color o amarilla o roja, pulpas generalmente, ¿no es cierto?, desde el blanco al amarillo, pero a pesar de que hoy día estas sí se comercializan, el volumen que se produce y se comercializa en el país es mucho menor, y no tenemos acceso todos los consumidores a este exquisito material. Obviamente, ¿no es cierto?, estos avances en el mejoramiento genético permiten tener cosechas y cultivos muy uniformes en sus largos de ciclo, en su momento de madurez, y todo esto facilita
la mecanización, el cultivo a gran escala y por lo tanto poder, como les decía, maximizar el rendimiento por metro cuadrado. No obstante, se han perdido, ¿no es cierto?, en el camino muchas de las características favorables nutricionalmente o, como decía, rasgos que pueden ser útiles a la adaptación, ¿no es cierto?, nuevas condiciones climáticas, nuevas plagas, enfermedades, etcétera, en estos cultivos ancestrales. Y por lo tanto, digamos, bueno, de hecho hoy en día, ¿no es cierto?, la alimentación, más del 70% de la nutrición de las personas se basa en 4 o 5 cultivos y por lo tanto no tenemos una dieta diversa y tampoco dentro de estos cultivos hay mucha variabilidad genética como para en caso, digamos, de cualquier riesgo climático, por ejemplo, poder defendernos adecuadamente. Bueno, justamente como les comentaba, ¿no es cierto?, en la introducción, yo he pasado por el estudio de varios estrés, partiendo con la radiación ultravioleta B, luego, ¿no es cierto?, sequía, aumentos de temperatura, que son aquellos que más preocupan hoy día en el contexto del cambio climático, ¿ya? Como todos ustedes saben, hace las últimas décadas se ha intensificado, ¿no es cierto?, la necesidad de buscar medidas de adaptación a los aumentos de temperatura globales que van a existir en el planeta y a las disminuciones o aumentos, ¿no es cierto?, de las precipitaciones que van a provocar sequías o anegamientos dependiendo de la región del planeta de la cual estemos hablando. Y para llevarlo a un contexto más regional, en nuestra región también, ¿no es cierto?, uno puede observar tendencias en los datos reales, digamos, de aumento de la temperatura media, y las proyecciones a través de modelos de simulación hablan de aumentos de 3 a 5 grados Celsius de aumento en la temperatura. En nuestro caso, estos aumentos pueden ser menos complejos, digamos, que para otras zonas del mundo, porque estamos en una zona más bien templada, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el cultivo de la papa, las temperaturas medias del ciclo del cultivo son de 14 grados aproximadamente, y por lo tanto un aumento, como se menciona acá en la lámina, de 3 a 5 grados Celsius, que es lo proyectado, no necesariamente nos va a llevar a temperaturas demasiado estresantes, ¿ya? Y podría, digamos, afectar positivamente a algunos cultivos o a otros no afectarlos, simplemente. Pero bueno, yo les estoy dando algún dato de la temperatura media, pero obviamente hay una fluctuación, ¿no es cierto?, de temperatura diaria, y las temperaturas a mediodía, si son persistentes y en varios días consecutivos, pueden igual generar efectos muy negativos, ¿no es cierto?, en el funcionamiento de los cultivos. Y, por ejemplo, estos datos que recopiló un tesista mío recientemente muestra que en las últimas décadas ha ido incrementándose el número de días en donde ocurren golpes de calor o shock térmico que tienen una respuesta, ¿no es cierto?, negativa en el funcionamiento de las plantas. Y en el caso de las precipitaciones, también los datos locales muestran, ¿no es cierto?, una clara tendencia. Está una publicación, ¿no es cierto?, de investigadores, de hecho, de la universidad. Y también uno podría pensar de pronto, bueno, pero estamos disminuyendo de casi 3.000 milímetros, ¿no es cierto?, en los años 1800 a 1500, 1800 hoy día, que tampoco es poca agua, de hecho es bastante. Pero en el caso de los cultivos, obviamente no es tan relevante cuánta agua hay caída en un año calendario, sino que si esa agua está disponible para el crecimiento en el ciclo de crecimiento de los cultivos. Y en el caso de la papa específicamente, por ejemplo, en la zona sur de Chile, y pongo la papa porque es el cultivo en el que más trabajo ahora, pero todos los cultivos de primavera-verano se ven expuestos, ¿no es cierto?, frecuentemente a sequías estivales. Y en el caso de la papa, por ejemplo, una gran proporción de la producción, que es lo que está acá en verde en las barritas, se produce en estas regiones en secano, ¿ya? Y la diferencia entre una producción en secano y riego, ¿no es cierto?, o sea, suponiendo que en la condición de secano obviamente hubo precipitaciones deficitarias para el cultivo, puede ser del 50-60% sin ningún problema. Por lo tanto, con reducciones como pronostican los modelos de simulación de 30-50%, podríamos tener efectos muy negativos en el cultivo de la papa y en otros cultivos, como decía, de primavera-verano principalmente.
Bueno, vuelvo al banco de germoplasma porque, como les decía, a raíz de este material que nosotros tenemos en la universidad, este material, como les contaba, fue colectado por el profesor Andrés Contreras y un grupo de investigadores de la universidad y también investigadores de otros países, que hicieron una colecta a lo largo de todo Chile. Aquí hay ejemplos de algunas fotos que se tomaron en estas campañas, ¿no es cierto?, en el volcán Villarrica, en Coyhaique, en Chiloé, pero recorrieron en realidad todo el país, ¿no es cierto? Todos estos puntos que están señalados acá es de donde se colectaron accesiones desde la zona, ¿no es cierto?, más al norte, pasando por la isla de Juan Fernández hasta el archipiélago de los Chon. Y este material, como les decía, está conservado, ¿no es cierto?, en nuestra facultad. En el laboratorio de fitotecnia tenemos el banco de germoplasma de semillas, ¿no es cierto?, donde las semillas se conservan a menos 18 grados Celsius, la semilla sexual, que es la que produce esta baya, ¿no es cierto?, de la papa. La papa es una solanácea, así que produce un fruto en la parte aérea que es similar a un tomatillo, y ahí contiene entre 200 a 300 semillas que por lo tanto se pueden conservar en frío y que tienen una viabilidad bastante larga. Y las variedades, ¿no es cierto?, que corresponden a Solanum tuberosum, subespecie tuberosum, que es, digamos, la papa cultivada. Esa tenemos una colección en campo, donde Eusebio Miranda, ¿no es cierto?, el trabajador de la estación experimental, planta todos los años el material acá y nos permite entonces mantener los clones de lo que se colectó en ese momento en donde estos profesores hicieron su recolección. Y esto es respaldado, ¿no es cierto?, en el laboratorio de cultivo de tejidos, en donde estas plantitas se conservan in vitro, y esto nos permite ir regenerando el material que tenemos en campo y liberándolo también de enfermedades. La papa del banco de germoplasma que nosotros tenemos es muy importante. Bueno, la papa, como ustedes sabrán, es de origen americano. Digamos, su origen está en todo el cordón andino, y lo que señala esta figura son los puntos de alta diversidad, ¿no es cierto?, de la papa, y que por lo tanto corresponden a centros de origen o subcentros de origen, desde Colombia, ¿no es cierto?, pasando por el norte de Argentina hasta el más austral, que es en la isla de Chiloé. Y una característica importante de las papas de nuestro banco de germoplasma es que corresponden a un tipo distinto al de las papas andinas. Las papas andinas son de la subespecie andígena, y las nuestras son de la subespecie tuberosum, que es la papa en realidad que da origen a las variedades comerciales que hoy día actualmente se comercializan. Y es una papa entonces que tiene un genoma que es fácilmente cruzable, digamos, es fácil hacer mejoramiento utilizando cruzas con papas comerciales, y por lo tanto es un material que es muy, digamos, cotizado desde ese punto de vista, porque efectivamente nos permite generar nuevos materiales con características de adaptación, por ejemplo, al cambio climático, a nuevas plagas o enfermedades, y estos genes que ellas tienen entonces se pueden transmitir a estas nuevas variedades. Bueno, y obviamente no lo mencioné, algo muy importante, que la diferencia también principal es que estas pueden tuberizar en condiciones de día largo, ¿ya? Como ustedes se habrán dado cuenta, ¿no es cierto?, acá en el sur de Chile tenemos días cortos en invierno y después estos días empiezan a alargar, y ese estímulo en general no es adecuado para la tuberización de las papas andígenas. Ellas no pueden tuberizar bajo día largo, y estas sí tienen esa capacidad. Entonces por eso es que se pueden adaptar además a nuestro ambiente y a los cultivos en altas latitudes que se realizan en Europa, en Asia, etc. En el banco de germoplasma nosotros hacemos un trabajo de caracterización de estos materiales, morfológico principalmente, usando estándares del Centro Internacional de la Papa. Yo específicamente hago toda la parte que es la caracterización fisiológica y ver cómo responden a los diferentes estrés ambientales. Tenemos un equipo de profesoras que trabaja en la evaluación sanitaria, y principalmente se han concentrado en buscar resistencias a virus, a nematodos, y también tiene algunos tesitas trabajando en encontrar genotipos resistentes a Phytophthora infestans, que es una de las principales enfermedades de la papa.
Y también hacemos evaluaciones en los materiales que cosechamos de su calidad culinaria, ¿no es cierto? Hacemos papas fritas, papas cocidas, principalmente las sometemos a paneles de degustación que nos permiten ver además si estas características nutricionales, porque hacemos análisis químico también, y además organolépticas varían con las condiciones ambientales, por ejemplo, o con condiciones de manejo, etc. Bueno, algunos de los resultados de nuestra caracterización y de nuestros trabajos nos han permitido, ¿no es cierto?, cuantificar. Bueno, esto es muy fácil, ¿cierto? La caracterización morfológica nos dice cuántas de nuestras accesiones son coloreadas. Como ustedes ven aquí en estos gráficos de torta, tenemos una gran proporción de papas que son papas de colores, como las que ven ustedes acá en la foto, pero las pulpas no todas son coloreadas, ya, de las papas nativas, y en este caso tenemos más o menos un 25% que son variegadas, ya, o sea que tienen dos colores al menos, y menos de un 10% que en realidad tienen un color sólido, o sea, completo, morado, rojo, por ejemplo, en la pulpa. ¿Ya? Y este, por ejemplo, grupito pequeño es de bastante interés porque aquellas que tienen altas, estas coloraciones completas, digamos, de la pulpa, mucho más intensa que la que se ve, por ejemplo, acá en la foto, son las que tienen mayores contenidos de antocianina, ¿ya? Y que son los compuestos que más se han relacionado con beneficios para la salud de los humanos, y por lo tanto hoy día hay mucho interés, digamos, en buscar variedades o transmitir genes de alta síntesis de antocianina en los tubérculos a otras variedades. Bueno, además de la coloración que es evidente, estas, por ejemplo, son las más pigmentadas y que tienen más antocianos, la NG5 y la NG6, ¿cierto? Comparado con otras que tienen pigmentaciones pero un poquito más débiles. Pero además, ¿no es cierto?, de esta diferencia en la pigmentación de los tubérculos que salta a la vista, también hemos observado, ¿cierto?, que esta coloración también se encuentra presente en tallos y hojas, y las plantas nativas tienen muchas diferentes arquitecturas, diferente largo de raíces, características que uno, ¿no es cierto?, sabe que pueden correlacionarse con mejor tolerancia, por ejemplo, a la sequía o a estrés oxidativos. Y bueno, cuando hemos analizado este material, efectivamente hemos encontrado algunas características como esa que voy a mostrar un poquito más adelante. Este es un ensayo de un informe antiguo, datos que recopilamos tomados por Andrés Contreras, ¿no es cierto?, donde él evaluó el rendimiento del banco de germoplasma en condiciones de riego o de secano, y ya por ejemplo aquí encontramos, ¿no es cierto?, alrededor de un 30% de genotipos que no tienen, digamos, un efecto negativo, digámoslo así al menos, de la falta de agua. Entonces trabajos como este, que fueron exploratorios al principio, nos sirven para ir seleccionando un set de genotipos, ¿no es cierto?, porque no podemos trabajar con todos juntos, en los cuales enfocar nuestras caracterizaciones más detalladas. Al principio, ¿no es cierto?, cuando recién me hice cargo del banco de germoplasma, también me dediqué a trabajar porque tenía experiencia, ¿no es cierto?, en este tipo de estrés, el de aumento de la radiación ultravioleta B, y también queríamos ver cómo respondía al sombreo estas papas nativas, y usamos siempre entonces la comparación de nativas con comerciales y encontramos variabilidad en su respuesta. Y por ejemplo, estas 3 nativas, en este caso los círculos blancos, corresponden a las plantas que no tenían ni UV ni sombra, ¿ya? Y lo que medimos acá fue el porcentaje de intercepción de radiación, que se correlaciona bastante con el crecimiento de la canopia. Y por ejemplo, estas 3 nativas, si bien hay una caída, ¿no es cierto?, en la curva de intercepción cuando nosotros tenemos sombra UV, como ustedes ven es mucho menos abrupta que lo que se observa en Desiree, que es una variedad comercial. Entonces, diferencias así son importantes, ¿no es cierto?, cuantificarlas porque pueden, como les decía, aportar genes, ¿no es cierto?, importantes para la tolerancia a ciertos estrés. Después, por ejemplo, en otro trabajo evaluamos también así de manera exploratoria todo el banco de germoplasma para ver si tenía algunos rasgos de tolerancia a estrés por alta temperatura. Caracterizamos, ¿no es cierto?, por ejemplo, estas 3 variables y pudimos seleccionar también un set de genotipos
que se caracterizaba por tener altos valores de SPAD, que se correlaciona, digamos, con el contenido de clorofila de las hojas, que tenían diferenciales de la temperatura entre la hoja y el aire bajas, o sea que en el fondo son plantas que son capaces de mantener estable su temperatura foliar a pesar de que la temperatura ambiental aumente, y que tenían, ¿no es cierto?, una estabilidad de las membranas celulares, que es algo que se testea a través de la medición de la conductividad eléctrica, ¿no es cierto?, una solución que contiene disquitos de hoja sumergidos. Cuando esta conductividad es baja en la solución, implica que las membranas celulares no se han disturbado y por lo tanto se liberan menos electrolitos a la solución. Y también entonces una forma de medir qué tan tolerantes han sido, ¿no es cierto?, esas células al estrés. Y de esa manera entonces, pues saltado de algunos estudios más exploratorios como este, a cosas más específicas. Bueno, un cambio importante, ¿no es cierto?, en mi carrera ha sido que partí además trabajando principalmente a nivel de laboratorio y después acá en la Universidad Austral hacemos principalmente ensayos a nivel de campo, ya tienen ciertas dificultades metodológicas y de implementación. Estamos mucho más expuestos obviamente a las inclemencias del tiempo y no tenemos cómo controlar estos factores ambientales si los medimos a través de una estación meteorológica. Pero estos ensayos tienen un valor agronómico mucho más importante porque nos permiten tener una respuesta mucho más cercana a la que sería la que tienen las plantas en sus condiciones naturales de crecimiento. Algo súper interesante que hemos encontrado en las variedades nativas, en algunas de ellas, es que, por ejemplo, son capaces de mantener, como les decía, estable su temperatura foliar, y además de este análisis a través de la conductividad, digamos, de la permeabilidad de las membranas, lo hemos podido ver a través, midiendo directamente la temperatura de la canopia con un termómetro, y vemos que es capaz de mantener estas temperaturas, digamos, estables de la hoja, que le permiten obviamente funcionar mejor, aún en condiciones de aumento de temperatura o de sequía. Y por ejemplo, si las comparamos con alguna comercial, por ejemplo la que está acá arriba, en este caso este experimento tenía 4 tratamientos, ¿no es cierto? Temperatura ambiente y una temperatura aumentada en 3 grados, y esto estaba combinado con condiciones de riego o secano. Y en este caso, por ejemplo, esta variedad comercial, a pesar, ¿no es cierto?, de tener riego, este aumento de temperatura, que es moderado igualmente para la papa, hizo que su temperatura foliar incrementara de manera bien importante. En cambio, en esta variedad, por ejemplo, la chona negra, que es una variedad nativa, se mantiene más estable. Y nos fijamos también que por lo menos acá hay una diferencia de 2 grados en la temperatura que tienen cuando están en riego y temperatura ambiente. Así que funciona al parecer a una temperatura un poco menor. También un resultado quizás inesperado que tuvimos es que pensamos que como este material evolucionó, ¿cierto?, bajo condiciones más bien frías, principalmente, ¿no es cierto?, en la isla de Chiloé, no iba a tener una respuesta positiva a altas temperaturas. En realidad era como casi improbable encontrar tolerancia quizás en estos materiales. Pero bueno, el material en general para cada característica que lo testeamos muestra una gran diversidad genética, ¿no es cierto?, variedades que responden de distinta manera. Y en este caso, esta misma chona negra, por ejemplo, cuando le pusimos riego y alta temperatura, o sea, estos 3 grados más, aumentó muchísimo su tasa fotosintética. Y este aumento fue mucho más que en las otras variedades. Ya es una variedad que tiene un alto contenido de rubisco en las hojas, por ejemplo, de esta, ¿no es cierto?, enzima que es esencial para el proceso de fotosíntesis. Y otras cosas que son distintas a estas dos variedades comerciales, Caru y Desiree, es que, por ejemplo, el contenido relativo de agua que tienen en las hojas, nosotros vimos que es bajo y es bastante estable, más estable que lo que es en las otras variedades. Y acá está de nuevo esta medición que les comentaba de la pérdida de electrolitos desde las células, y si bien no son valores menores que lo que tienen, ¿no es cierto?, las otras variedades, sí también uno puede ver que no varía entre estos tratamientos de sequía y temperatura como lo hace, ¿no es cierto?, en las variedades comerciales. Por lo tanto, es un genotipo muy interesante de estudiar.
y de comprender el aporte que puede hacer, ¿no es cierto?, en términos de adaptación. Y aquí algunos ejemplos solamente de que también tiene altos índices de clorofila, de carotenoides, que son compuestos que permiten disipar el exceso de temperatura justamente de las hojas, por ejemplo, algo que probablemente se correlaciona con esto que observamos a nivel de la temperatura de la canopia. Tienen altos fenoles, mayor que las otras variedades, y tienen altos actividad de estas, ¿no es cierto?, compuestos que están especializados en sacar los radicales libres, ¿no es cierto?, que producen los estrés oxidativos a nivel de las hojas. Por lo tanto, ¿no es cierto?, tiene, como decía, muchas características favorables, y estos genotipos como este han sido usados para hacer cruzamientos con variedades comerciales en el banco de germoplasma, y a través de lo cual uno puede, ¿no es cierto?, obtener tubérculos que son lisos, que son uniformes, que tienen características externas, ¿no es cierto?, mucho más parecidas a las variedades comerciales. Sin embargo, pueden conservar primero las características de pigmentación, que son atractivas para el consumidor, pero estamos evaluando también si en estos cruzamientos se puede obtener, ¿no es cierto?, variedades que tengan estas buenas características culinarias y además ser tolerantes al cambio climático. Ese es uno de los proyectos de innovación que estamos desarrollando ahora, financiado por FIA. Y bueno, en esta parte final, ¿no es cierto?, simplemente comentarles que así como nosotros consideramos que cumplimos un rol importante, ¿no es cierto?, en la conservación ex situ de estos materiales, porque el Banco de Germoplasma se mantiene con esfuerzos de la universidad, por toda esta cantidad de años que yo les he contado que ha permanecido acá. Pero hay un número importante de guardadores. Yo conozco algunos en la isla de Chiloé, no me cabe duda que en los campos de todo el sur de Chile deben haber otros también, que se dedican a conservar y a cultivar estas papas nativas de modo que este material no se pierda. Algunos han podido acceder a oportunidades de comercialización, ¿no es cierto?, de las papas para además mejorar, ¿no es cierto?, su calidad de vida y promover el consumo de este material. Nuestras papas, ¿no es cierto?, se diferencian también en sus sistemas productivos, que es algo que además le agrega valor, ¿no es cierto?, a la papa nativa, porque uno muchas veces, como dice nuestro experto de innovación, no consume, digamos, un producto alimenticio, sino que consume una experiencia, y la experiencia de comer una papa nativa cultivada en Chiloé o en otros campos del sur de Chile, ¿no es cierto?, asociada a un tipo de agricultura y a una gastronomía, ¿no es cierto?, local especial. Eso obviamente tiene un precio, digamos, que no es solamente el valor de la papa que se produce. Y bueno, este valor cultural, ¿no es cierto?, como decía, es importante rescatarlo, creemos nosotros también. Aquí yo solamente rescaté algunas imágenes que encontré y no lo he visitado en el Museo de Ancud, donde existen las herramientas que usaban los agricultores tradicionalmente para la plantación y cosecha de papas, los elementos que usaban para también la preparación, ¿no es cierto?, de sus alimentos. Acá una piedra para rallar las papas y un colador hecho con un quillo. Y como les decía, bueno, ojalá promover, ¿no es cierto?, el consumo a través de estas preparaciones tradicionales para que estos cultivos no se pierdan y puedan seguir contribuyendo al desarrollo agrícola y a la sustentabilidad de los agricultores. Nuestro banco, bueno, ya lo he dicho, así que no quiero ser repetitiva, pero nos permite mostrarnos mucho a la comunidad y difundir el conocimiento, ¿no es cierto?, que hemos alcanzado hasta ahora, y compartir en realidad experiencias tanto con los estudiantes como con investigadores a nivel de todo el mundo, y eso nos da, digamos, mucho orgullo y mucha gratificación poder trabajar con él, así que es un material que seguiremos custodiando todo lo que se pueda y trabajando en él, y invitados también quienes quieran sumarse a esta iniciativa. Muchísimas gracias. Yo no trabajo sola acá y no tengo los nombres de mis colaboradores, pero obviamente para todo mi equipo los agradecimientos, y para muchos profesores de la facultad que también trabajan relacionados, ¿no es cierto?, con este banco. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Carolina. Estamos todos súper sorprendidos de tu trabajo y agradecidos también de conocer todo lo que has hecho junto a tu equipo y además conocer, y agradezco la asistencia de muchos colegas, muchas colegas también que trabajan en arqueobotánica, que quizás no conocían el banco de germoplasma de papa y han hecho muchas preguntas también. Quizás puedes escribir luego tu correo electrónico en el chat para que te escriban también. Creo que hay un interés y ojalá puedan venir a Valdivia y conocer el banco. Y también creo que hay muchas preguntas arqueológicas que se podrían responder, también conociendo el trabajo que ustedes realizan. Fantástico. Claro que sí, muchas gracias, Simón. Y yo encantada de recibir los correos, las preguntas ahora o por correo, y si los había dejado invitados ya a los organizadores a conocer el banco, así que cuando quieran organizamos. Excelente. Sí, sí, las preguntas las vamos a reservar para luego de la presentación de Constanza y ahí vamos a ir aprovechando de conversar, así que voy a invitar ahora a Constanza Roa, que pueda prender su cámara también y su audio. Y voy a presentar a nuestra segunda invitada, Constanza Roa Solís. Es arqueóloga por la Universidad de Chile, magíster en Arqueología del Cuaternario y Evolución Humana de la Universidad de Tarragona, tiene un nombre más largo, y París. Actualmente integra el cuerpo docente de la Escuela de Arqueología de la Universidad Austral de Chile en Puerto Montt y está cursando el programa de doctorado en Ciencias Naturales en la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Se ha desarrollado profesionalmente en la línea de arqueobotánica que estudia la relación de las sociedades o entre las sociedades humanas y los recursos vegetales, en particular investigando a poblaciones del período alfarero, aproximadamente desde el siglo III o IV después de Cristo en adelante, tanto en la isla Mocha, en la región del Biobío, como en la localidad de Mininco, en la región de la Araucanía. En estas áreas ha tratado las temáticas de alimentación vegetal, el uso de recursos silvestres, el manejo de plantas domesticadas y recientemente la gestión de combustibles vegetales. Y bueno, también agradezco, Constanza, tu asistencia a este diálogo y te dejo con la audiencia para que puedas presentarnos tu trabajo. Ya, gracias, Simón. Voy a compartir pantalla. Ahí sí. Ahí. Ahí sí. Vale. Bueno, hola a todas, a todos y a todes. Vi a hartas personas conocidas en los nombres que están aquí en la charla, así que los saludo a todos. Bueno, yo les voy a presentar la evidencia carpológica y radiométrica de cultígenos en los confines australes americanos, ¿ya? Bueno, para empezar la exposición me gustaría hablar de algunas definiciones, ¿ya? Bueno, por cultígenos vamos a entender a plantas cultivadas que han pasado por un proceso de domesticación y que se encuentran en estados avanzados de esta. La domesticación de las plantas corresponde a un proceso continuo, más o menos gradual y complejo, donde el ser humano va a propiciar ciertas condiciones para que la planta vaya adquiriendo ciertos atributos que no se presentan en su estado silvestre. Ya, bueno, estos atributos o características pasarán a formar parte del genotipo de estas plantas. Y de este proceso pueden surgir nuevas subespecies o incluso nuevas especies a partir de los ancestros silvestres. Lo que les voy a presentar ahora es una recopilación de datos que hicimos con un equipo de personas que publicamos el año 2018, pero en realidad yo me voy a centrar más que nada en la parte de esta área de estudio que es el sur de Chile. Ya, bueno, acá, a ver. Esta es una imagen que tomé prestada de un clásico texto de Aldunate, ¿ya? Que más o menos para que se sitúen en lo que vamos a entender por el sur de Chile. Y bueno, en América, al día de hoy no podemos hablar de centros de domesticación de plantas, ¿ya? Sino más bien de focos de domesticación que están repartidos en muchos lugares distintos.
Bueno, de esta manera el sur de Chile se ha tratado como un área más bien periférica a estos procesos de domesticación inicial, donde llegó una variedad de cultígenos cuya domesticación se dio inicialmente en otras latitudes. Y también otro concepto que me gustaría que manejaran es el de la diversificación post-domesticación, ya que las plantas, una vez inician su domesticación, siguen experimentando este proceso evolutivo, donde, por ejemplo, cuando se mueven hacia otras áreas ecológicas o su manejo por otras poblaciones distintas a las que iniciaron su selección, llevará a que estas plantas experimenten procesos de diversificación. Bueno, también señalar que para el sur de Chile la documentación histórica ha señalado el cultivo de algunas plantas que son silvestres, nativas de esta área. No obstante, no se han realizado estudios dirigidos a evaluar estos procesos de selección cultural en estas plantas que hoy son silvestres, ¿ya? Bueno, y más adelante voy a hablar un poquito más de esto. Bueno, voy a partir hablando un poco del panorama hacia el arribo europeo. No me voy a extender mucho, pero hay un montón de referencias ya del siglo XVI en adelante que refieren a la presencia de poblaciones que cultivaban en esta área. Sí, voy a referirme a esta crónica que es de Jerónimo de Vivar, que es de los primeros que estuvieron acá, de los primeros españoles que estuvieron en esta zona. Y en primer lugar, bueno, contarle que Pedro Valdivia primero llega al Valle de Penco, ¿cierto?, en la región del Biobío en 1546, y ya en 1550 está en Santiago y, digamos, decide venir a fundar la ciudad de Concepción, ¿ya? Entonces en ese momento, como relata Vivar que para convencer a la gente, dice que ya era tiempo muy convenible para ir a poblar adelante por tener los indios entonces sus cementeras ya grandes, ¿ya? Bueno, las cementeras son los campos de cultivos, ¿no? Entonces ya como primer dato nos está diciendo que ya los españoles sabían que estas poblaciones tenían sus cultivos. Y por otra parte, señala una actividad que hacían comúnmente estas personas, que era aprovecharse de los cultivos, de las cosechas, de los alimentos que tenían almacenados los indígenas para abastecer a sus propias tropas y a la gente que estaban llevando a fundar estas ciudades en el sur. Ay. Bueno, este mismo año, en 1550, ya estando en Concepción, Pedro Valdivia envía a Pastene, ¿cierto? Juan Bautista Pastene, que es un navegante, y lo envía a abastecerse, a traer provisiones a la zona de las islas que están en el Biobío. Entonces él llega a la isla Santa María y a la isla Mocha, donde se registra también que había maíz, papas y frijoles. Por otro lado, cuando Pedro Valdivia sigue hacia el sur, ¿cierto?, ya hacia la región de los lagos y la región de los ríos, donde están Osorno y Valdivia, también hace referencia al cultivo de maíz, frijoles y papa en esta zona. Y bueno, para terminar, también referir a la expedición de García Hurtado de Mendoza, ya que esto es post-Valdivia, digamos, hacia el seno de Reloncaví en el año 1558, donde se dice que Julián Gutiérrez Altamirano habría cruzado el canal de Chacao hasta llegar a Ancud, y señala que la cual isla hallaron muy poblada y mucho ganado y maíz y papas, gran noticia de oro y plata. Bueno, ya refiriéndonos en específico a la evidencia arqueológica de las prácticas de cultivo, nosotros vamos a tener, por lo general, nos podemos basar en 3 líneas de evidencia. Los restos arqueobotánicos, el utillaje y la tecnología de cultivo. Bueno, en primer lugar, los restos arqueobotánicos, ya que no son otra cosa que los restos de plantas que nosotros vamos a encontrar en los sitios arqueológicos, es lo que realmente son la mayor parte de los datos que yo les voy a presentar más adelante, y es en lo que nos basamos un poco para hablar de las prácticas de cultivo en esta zona del sur de Chile. Bueno, ¿cómo se pueden distinguir estos carporrestos, que por lo general son, bueno, semillas y frutos, ¿cierto? Se van a distinguir bueno, en realidad en la zona sur de Chile se distinguen claramente porque en general los parientes silvestres no están acá, pero los rasgos característicos de estas semillas es lo que se llama el síndrome de domesticación, que son estos cambios fenotípicos en la planta que la van a diferenciar de sus parientes silvestres.
Bueno, acá un ejemplo de algunas de las semillas que nos aparecen a nosotros. Esto es un poroto, una quinoa, un capsicum. Está un poco mala la foto de un grano de maíz, y acá hay unas corontas también de maíz. Bueno, ahora con respecto al utillaje, que son las herramientas de cultivo de esto, tenemos súper poca información, ¿ya? Más que nada tenemos relatos desde la documentación histórica, pero por ejemplo está esta calla en hueso de guanaco que encuentra Bullock en la zona del Vergel, ¿ya? Que estas callas eran unos instrumentos que se utilizaban ya sea para sembrar las semillas o para cosechar o recolectar partes subterráneas de plantas, tubérculos, raíces, ¿ya? Por otro lado, también hay una herramienta, un artefacto, digamos, que se encuentra un montón en el campo, sobre todo en Chile central, que son estas piedras horadadas, ¿cierto? Las cuales se plantea desde la literatura que eran utilizadas como pesos para estos palos de madera que servían para romper la tierra. Ya, bueno, esto no es, en realidad no es del sur de Chile, es un instrumento que está que viene del norte, ¿ya? Y bueno, estos son de un texto clásico de Bullock que habla de la agricultura prehispánica. Y bueno, en nuestra zona también se han encontrado estos instrumentos que son unas palas de cetáceo, ya de hueso de ballena, que se encuentran en la isla Mocha y que se ha asumido que son utilizadas, bueno, fueron utilizadas para el laboreo agrícola. Ahora, con respecto a la tecnología de cultivo, vamos a entender todo lo que son los sistemas de irrigación, ¿cierto? Las áreas de cultivo, y realmente de esto tenemos también muy poca información en el sur de Chile, pero no puedo dejar de mencionar los trabajos de Tom Dillehay, ya en la zona de Purel Lumaco, donde él va a reconocer ciertos lugares de canales, aterrazados y camellones. Bueno, aquí hay unas imágenes. Esto es de la zona de Lumaco, donde acá se reconocen un canal antiguo, ya que actualmente está en desuso, posiblemente prehispánico, que señalan en el libro, y estos camellones que están ubicados en el lago Budi, ¿ya? Y ya refiriéndonos en concreto a la evidencia de plantas que estamos encontrando en el sur de Chile en los sitios arqueológicos, bueno, esto es un mapa que hicimos para nuestra publicación, pero bueno, acá yo solamente voy a hablar de la zona del sur de Chile. Y como se puede ver, nosotros bueno, estos son trabajos, digamos, que han hecho un montón de otros investigadores, ¿ya? No solamente nuestro equipo de trabajo, y acá la planta que más se ve, cuya dispersión es más grande, sería el maíz, ¿ya? Sin embargo, lo más probable es que esto tenga que ver como con un sesgo de investigación o en el fondo que tiene que ver con la visibilidad que tiene el maíz, ¿ya? Que el maíz en general se encuentran las formas corontas de choclo, quemadas en los sitios arqueológicos, los fogones, y en realidad no exigen técnicas de recuperación específicas de restos arqueobotánicos para poder encontrarlo, ¿ya? También a veces los granos de maíz pueden aparecer también cuando uno está horneando o mientras está excavando. Pero, por ejemplo, también destaca la presencia de la quinoa, ya que la quinoa obviamente tiene un grano muy pequeñito y en realidad solamente ha sido recuperado en estos sitios donde se ha hecho una recuperación más sistemática, ¿cierto? De sedimentos, donde se ha flotado sedimento y se han encontrado estos restos. Por otra parte, una planta que se ha encontrado menos, pero que han aparecido en nuestros contextos de Isla Mocha y también de Cueva de los Catalanes, es el poroto, ya el Phaseolus vulgaris, poroto común. Y bueno, otra evidencia que aparece, y que es la única evidencia hasta el momento que hay, es de unos fitolitos de una cucurbitácea domesticada, probablemente que sea zapallo, ya que ha aparecido en muestras del área de Purel Lumaco, también en los trabajos de Tom Dillehay. Estas muestras fueron analizadas por José Iriarte.
Bueno, ahora nosotros para este trabajo tomamos todos los fechados directos que se han hecho sobre restos arquibotánicos. Ya, bueno, esto lo hizo Roberto Campbell. Acá están los datos de la calibración. Pero bueno, básicamente la mayoría de las fechas corresponden a maíces, y los que no, los que están señalados, este es de poroto y estas fechas son de quinoa, ¿ya? Y bueno, la mayoría de los sitios son los sitios de la isla Mocha, que son los P12, P5, también está el sitio SM30, que es de la isla Santa María, que si no me equivoco, si no es el primero, es uno de los primeros fechados que se hicieron directo sobre semilla en la zona sur de Chile, que el equipo de Mauricio Mazzone con Claudia Silva, que Claudia Silva, bueno, es la pionera, la que empezó todos estos estudios sistemáticos, un poquito más sistemáticos de plantas en el sur. Y bueno, está Cueva de los Catalanes, ¿cierto? Y bueno, también un sitio que es más en la zona más como meridional del sur de Chile, que es en las cuencas lacustres, ya en el lago Villarrica. Entonces, acá se ordenaron todas las fechas ya por temporalidad, y por mucho tiempo nosotros teníamos como esta fecha, que es como una fecha que da entre los 900 y los 1000 después de Cristo, que era como la fecha en que se empezaban a ver como esta eclosión de cultígenos en varios sitios en Araucanía. Sin embargo, y esta fecha del 1000 coincide en la zona sur de Chile con el inicio de lo que es la arquitectura monumental, ¿cierto? Con el trabajo de metales y con se encuentran mayormente en sitios arqueológicos un montón de bienes o de elementos que provienen de otras áreas, ¿ya? Bueno, el año 2016 nosotros excavamos la Cueva de los Catalanes, donde cuando estábamos excavando nos aparecieron unos restos de poroto, y nosotros ya, como estábamos excavando, ya supusimos que estos niveles eran más o menos más tempranos que lo que se sabía que había cultivo. Entonces al tiro guardamos las semillas y las fechamos, y efectivamente dio una fecha alrededor del 700 después de Cristo, que es un poquito más temprana que las que se tenían, pero es llamativo porque ya sería como la primera fecha que da en el periodo conocido como el alfarero temprano, ¿ya? La mayoría de las otras fechas están en el periodo alfarero tardío. Bueno, quizás Villarrica, en Villarrica el alfarero tardío empieza un poco más tardíamente, pero en el fondo coinciden las fechas con el post-1000. ¿Ya? Y bueno, después de que nosotros excavamos la cueva y fechamos este poroto, también después analizamos los sedimentos y encontramos también restos de quinoa que estaban a mismos niveles con el poroto, e incluso en niveles desde el inicio de la ocupación, ¿ya? Y bueno, también tenemos una fecha que al final sería, que es por TL, que es una fecha que da alrededor del 350, 400 después de Cristo, que es la fecha que nos va a situar como el inicio de la ocupación de esta cueva, y que por asociación contextual tendríamos esta fecha como temprana de la quinoa. Bueno, luego de este trabajo que nosotros hicimos, han habido poquitas nuevas evidencias, pero bueno, por ejemplo, está la reexcavación del sitio del Arenal, de la Caroline Buring, ya que ella acaba de entregar su tesis doctoral, y ahí trabajamos con los restos arqueobotánicos y fechamos Caroline fechó los maíces, ya, pero dieron en realidad, porque bueno, se tiene un antecedente que en el Arenal hay unas fechas como más tempranas, pero en el fondo las fechas de los maíces dieron en el rango posterior al 1000. Y bueno, esta evidencia de los canales septentrionales, esta es como la evidencia más novedosa que se ha hecho en estos últimos años, que es el trabajo de Carolina Belmar con los proyectos con Omar Reyes, ¿ya? Donde ellos han encontrado cultígenos en tártaro dental de canoeros, ¿ya? En el archipiélago de los Chonos, y ellos tienen fechas de hace 2000 años, o sea, ya sería harto más temprano de lo que nosotros tenemos. Y también destaca que para el archipiélago de Chiloé
tienen también, obviamente encontraron cultígenos ya posterior al 1000, pero aquí lo que destaca es el hallazgo, el primer hallazgo del sur de Chile de almidones de papa, de Solanum tuberosum, ¿ya? Que bueno, ya vimos toda la presentación de Carolina, y en realidad en nuestra zona, o sea, y los registros lo dicen, los registros históricos, pero en realidad hasta el momento no se había encontrado una evidencia arqueológica de papa, ¿ya? En el sur. Y bueno, estoy súper pasada en el tiempo, pero bueno, volviendo al tema de los posibles cultivos nativos que se encuentran en el sur de Chile, no, mira, no me voy a extender, si ustedes tienen preguntas las pueden hacer, pero se registran en las crónicas hartas menciones a estas gramíneas, ya, que estarían siendo cultivadas por estas poblaciones, que es el bromus, el que más conocido es el bromus mango, ya. De hecho, Claudio Gay, a mediados del siglo XIX, visita Chiloé, donde encuentra que unos campesinos estaban plantando esta planta, y de la cual aprovechaban sus granos para preparar harina para hacer pan, y también para alimentar, como forraje para el ganado. Bueno, también otra planta, este es el bromus, perdón. Y otra planta que se menciona también en las crónicas un montón, y que, bueno, también la menciona Mariño de Lovera, que es de estos primeros cronistas, del uso de esta planta por las poblaciones de la zona de Valdivia, es el Madi, la Madia sativa, ¿ya? Y otra planta que también se menciona harto, que también habría sido cultivada, es la frutilla. Bueno, igual la frutilla actualmente existe en las huertas ya del sur de Chile, y también en la zona de Contulmo, por ejemplo, que se hace todos los diciembres para la cosecha de la frutilla una fiesta. Bueno, lo interesante de esto es que justamente nosotros estamos encontrando evidencia de estas plantas. Estamos encontrando semillas de Madi, encontramos semillas de frutilla, encontramos semillas de bromus en nuestros contextos. Sin embargo, no podemos dar cuenta realmente de las prácticas de cultivo, ¿ya? O sea, lo que yo les contaba antes, este tema del del síndrome de domesticación, que en el fondo estos cambios fenotípicos que pueden distinguir a los cultivos de sus parientes silvestres, en estos quizás cultivos incipientes no se puede detectar, digamos que quizás ellos en el fondo los cultivaban o los trasplantaban a sus huertas, pero estas prácticas realmente nosotros no las podemos ver en el registro, ¿ya? Porque en realidad las semillas que nosotros vemos no tienen ninguna diferencia a las semillas de estas plantas que hoy crecen silvestres. Así que eso, muchas gracias. Y bueno, yo hablé de mucha evidencia, y estos son los trabajos de toda la gente que ha participado en la construcción de todo este conocimiento que se tiene arqueobotánico del sur de Chile. Así que eso, muchas gracias. Muchas gracias, Connie. Súper. Invito también a Carolina, eso, que pueda prender su cámara, y si podemos dejar de compartir la pantalla para que nos veamos. Ah, chuta. Perdón. Ahí. Está buena el fondo pantalla. Bueno, ha sido muy entretenido leer el chat y la interacción ahí. Hay varias preguntas que han surgido de ambas presentaciones, también algunas dudas generales que nos surgen también a los que estamos en la coordinación de esta actividad. Comentábamos antes de iniciar la sesión de hoy, y también me lo recordó nuestra querida profesora Victoria Castro, que está en la sala, una cita de John Murray, que está en uno de sus trabajos, en que decía, en Lima pero le decía a sus estudiantes, instigándolo a estudiar más la historia de los cultivos andinos y americanos, hay que derribar en Lima la estatua de Francisco Pizarro, y poner en ese sitial a la papa americana, a la papa andina en particular.
como una forma de instigarlos a reconocer la importancia capital, no solo patrimonial en términos de su riqueza como alimento, sino el papel clave que ha jugado en la historia global, también como posibilitando un desarrollo complejo en la zona andina central, pero también en el caso europeo, permitiendo el sustento de muchas familias en periodos de guerra, de hambruna, bueno, y qué decir de algunos derivados de la papa que tienen bastante fama y destilados también, porque no los vamos a mencionar, como el vodka. Bueno, quizá, si es que no me equivoco, ¿sí? Quiero, bueno, transmitirle ese agradecimiento y abrir una primera ronda de preguntas. Voy a partir por Carolina, que recibió hartas preguntas, obviamente relacionadas con el banco de germoplasma, que yo creo que causa mucho interés y eso es súper bueno también. Hay 3 consultas sobre el banco de germoplasma, Carolina, que quizás es bueno aclarar. Cuántas especies están representadas en el banco, si tienen colecciones de papas de otras partes de Chile, en particular del Norte Grande, y si quizás en forma directa colegas arqueólogos y arqueólogas te pueden pedir el listado de especies, que también yo creo que para gente que está trabajando en estos temas y está haciendo identificación sería bueno conocer. ¿Sí? Carolina. Sí, sí. ¿Me escucha? Sí, Sí. súper. Claro. Sí, mira, de las colectas, bueno, ahí como mostraba en el mapa ese, las colectas fueron realizadas a través de todo Chile, así que hay accesiones, digamos, que entiendo, o series que están asociadas más a ciertos lugares geográficos y otras que se repiten, digamos, en distintos lugares, pero efectivamente las colectas abarcan todo el territorio nacional. Y están representadas al menos 9 especies de papa, que son las que están declaradas que fueron colectadas en ese momento, ¿ya? Y distintas que son perdón, las tengo por aquí porque no me las sé de memoria: Lycopersicoides, Sitiens, Palustre, Tuberosum, Fernandasianum, la Tuberosum subespecie Tuberosum, la indígena, Maglia, y algunas otras subespecies no identificadas. Ese material está almacenado en forma de semilla botánica, digamos, en este freezer que yo les decía, menos 18. Y bueno, nosotros a través del tiempo vamos, eso sí, viendo con las personas encargadas del laboratorio si todas están viables, ya, porque como es un material que heredamos, también hemos tenido que ir reclasificando, chequeando viabilidad y esas cosas, pero eso por lo menos fue lo que está documentado que se colectó. Y lo otro, no me acuerdo cuál era la otra pregunta. ¿Estás en silencio, Simón? Perdón, si el listado de todas las especies ahí conservadas en el banco se puede conocer, o si hay algún contacto que te puedan escribir, quizás eso lo podemos ir anotando en el chat para que todos lo tengan. Te van a llegar montones de correos el lunes, yo creo. Claro, sí. Sí. Nosotros, bueno, el banco tiene una página web que está un poquito desactualizada en realidad. Yo trabajo con la profesora Anita Bem, que ella es genetista, y ahí tuvimos un practicante que estuvo justamente actualizando todo el catastro de las accesiones, así que tenemos esa información y no hay ningún problema en compartirla. Así que yo por el momento voy a dejar mi correo, pero ahí los contactos, sino también con Anita, para poder tener esta información que tenemos ambas en realidad. ¿Ya? Así que lo anoto en el chat. Excelente. Connie, mira, hay varias preguntas que recibimos luego de tu presentación. Algunas como si hay imágenes o tienes alguna imagen de papas recuperadas arqueológicamente. Si actualmente existe Bromus mango, o sea, si sigue vigente, se puede encontrar en alguna parte. Alguien preguntó si se sigue usando, cultivando la madia, que no la conozco bien, pero te lo menciono.
¿Y cómo ves tú la importancia del estudio de estas plantas como el bromus o la frutilla, que quizás no han sido tan identificadas en los contextos arqueológicos? Y si hay continuidad en los usos en las comunidades actuales del bromus y de la frutilla en particular. Varias preguntas en una. Sí, se me va a olvidar la mitad, pero Yo te voy recordando. ¿cuál era la primera? Si hay papas recuperadas en contexto arqueológico, esa es la primera. O Ya, bueno, evidencia macroscópica o microscópica. yo voy a hablar del sur de Chile, como señalaba que en realidad nosotros igual hemos hecho análisis de microfósiles. Mira, en general nosotros encontramos plantas que están en estado carbonizado, ¿ya? En nuestros contextos. Y obviamente el tubérculo de la papa, lo más probable es que no se conserve, seguramente se haga ceniza o no se va a llegar a carbonizar para conservarse tanto tiempo. Entonces en estos contextos como de carpología no lo vamos a ver. Pero sí se puede encontrar en forma de microfósiles, ya que de hecho los almidones de la papa los granos de almidón de la papa están súper bien como caracterizados, ¿ya? Pero, por ejemplo, están los trabajos de la Carolina Godoy, que ha trabajado con nosotros en la Isla Mocha, donde ella hizo raspaje de cerámicas, y ella encontró almidones de maíz, de otras plantas, pero no encontró almidones de papa, ¿ya? Y recién la primera persona que encontró almidón, que hay evidencia de papa, es la Carolina Belmar en el archipiélago de Chiloé. ¿Ya? No sé bien en cuántos contextos, sé que los ha pillado en tártaro dental. Ahora, nosotros no creemos que no esté, pero no se ha encontrado nomás. Uh-huh. La otra pregunta, Connie, iba en el sentido de la importancia arqueológica y actual, si sabes tú más o menos, del bromus y de la frutilla. Sí, esa la vi, esa pregunta. Sí. Bueno, el bromus mango es una planta que en realidad viene en las crónicas se menciona, no dicen mango exactamente, dicen como manco, no me acuerdo bien la palabra que utilizan, pero realmente el que va a identificar esta planta es Claudio Gay, que toma una muestra y se la lleva. Bueno, deja un ejemplar en el Museo de Historia Natural en Santiago. Y luego, bueno, esto a mediados del siglo XIX. Después, comienzos del siglo XX, otro naturalista, Yoho, encuentra restos de esta planta, encuentra en la cordillera Nahuelbuta unos campesinos que utilizaban esta planta, que también aprovechaban su grano y hacían harina, ¿ya? Y ya luego están todos los relatos de la oralidad mapuche, que rescata Mosbach, por ejemplo, o la Inés Hillier, ya donde la gente que ellos van a entrevistar hablan de que ellos cuando pequeños se acuerdan de estas plantas, que son la teca, el lanco, el mango. ¿Ya? Y Oscar Matei, que es un botánico de Concepción, publica un artículo del año 86, si no me equivoco, y él ahí señala que en realidad el bromus mango ya no se encuentra en Chile, ¿ya? Es una planta que está actualmente desaparecida, y bueno, incluso él tira una hipótesis como que desaparece porque está en un proceso de domesticación, y en realidad cuando la dejaron de domesticar, esta planta ya no fue capaz de crecer de manera silvestre. Eso es lo que puedo responder de esto. Sí, súper. Y nosotros encontramos hartas, o sea, no sé si tantas, pero encontramos semillas de bromus en los contextos. O sea. Excelente. Sí, yo recuerdo las menciones de Alero frutilla Marifilo. silvestre en Marifilo, sí. No, pero yo recuerdo las menciones de Claudio Gay de frutilla silvestre en la misión de Niebla, acá en la costa de Valdivia. También como campos, no sé si cultivados, pero manejados al menos, en que la frutilla se usaba como Frasier, en el asentamiento. Sí.
Frasier, que es este naturalista que también recorre Chile y que es el que acusan que fue el que llevó esta frutilla chilena a Europa, donde allá se habría hibridizado con otras variedades, por ejemplo, de frutillas norteamericanas, silvestres también, y que serían los ancestros de la actual frutilla que nosotros conocemos hoy en día, que es un híbrido, y que es la frutilla que comemos, que está en los supermercados. Y bueno, con respecto, bueno, y Frasier también habla del cultivo de la frutilla en Chile, él sí menciona que la cultivaban, sí lo menciona. Y el tema del MADI, que eso también lo preguntaron, Sí. el MADI se menciona un montón el uso de su semilla, ya que la utilizaban así como tipo sésamo, ya era una semilla como bien oleaginosa y la ocupaban en distintas preparaciones culinarias. Recuerdo que Guy, creo en este tratado o libro de botánica de Chile, él habla del MADI, cuando la describe, dice que era una planta que se cultivaba antiguamente en el campo chileno, pero que había caído en desuso, pero que él también había visto que se la habían llevado a Francia, y que la cultivaban en esa época, en el siglo XIX, en Francia también. Quizás vamos a caer en la cuenta de que muchas cosas que consumimos actualmente son como hibridaciones de cultivos nativos americanos con otros y que bueno, ahora están en el mercado. Y en ese mismo sentido, hay una pregunta para Carolina en el tema genético y morfológico, porque el tema de la papa, tengo que decir, Carolina, en la arqueología chilena y argentina es súper importante, más que decir en la arqueología peruana, pero ha llamado mucho la atención tu presentación entre los colegas y las colegas que están hoy día. Entonces, si tú nos puedes comentar si hay diferencias morfológicas o genéticas entre la papa andina y este otro centro que sería más meridional, más cercano a Chiloé, y si esas diferencias se deben a un tema de altitud, o la forma en que fueron domesticadas, o todas las anteriores. ¿Qué nos puedes comentar sobre eso? Bueno, la verdad que en formas y colores hay diferencias, pero también uno puede ver muchas similitudes en los materiales que hay en Perú y Bolivia y los que uno puede observar acá de las excepciones que hay en el banco de germoplasma. Pero claro, tienen una diferencia importante, que es la que yo mencionaba, es que las papas andinas, o las que se cultivan en Perú, Bolivia, en toda la parte más andina, son de la subespecie indígena. Y las que nosotros tenemos acá en Chiloé es subespecie tuberosum. Y una de las diferencias principales es que tienen distinta respuesta al fotoperíodo. En el caso de las papas, ¿no es cierto?, andígenas, no tuberizan bajo condiciones de día largo, tienen umbrales de largo de día de 12, 13 horas de luz, y si tú las expones acá, por ejemplo, a más horas de luz, no van a tuberizar. Y las Solanum tuberosum también responden a día corto, pero es una respuesta cualitativa. Entonces, lo que pasa cuando la exponemos a días largos, como ocurre acá en nuestra primavera, se demoran más en tuberizar, pero igual tuberizan. Y incluso esa dilatación de la tuberización tiene un beneficio para el rendimiento al final, porque cuando vienen a tuberizar tienen mucha más área foliar formada y por lo tanto se inducen más tubérculos. Así que esa es la diferencia principalmente, y por eso es que la papa, la Solanum tuberosum, que es la que tenemos acá, es la que finalmente se dispersó, ¿no es cierto?, para su cultivo y su mejoramiento en el resto del mundo, porque la indígena no se adapta, por ejemplo, a zonas de altas latitudes, como decía, en Europa o Asia. Y de hecho, bueno, muchas de las introducciones, por lo menos yo no soy una erudita en el tema, pero he leído obviamente algunos documentos y papers donde dicen que varias de las introducciones, las primeras introducciones fueron de papas indígenas, pero después se hicieron varias introducciones a Europa desde las papas del sur de Chile. Y de hecho, yo por ejemplo, le digo a los estudiantes, si uno va a la página de Wageningen, que es uno de las universidades más importantes en agricultura y donde han hecho mucho mejoramiento de papa, hay una de las variedades que es la púrpura casposa y la Garnet chili, que están como en el origen de la filogenia de todas las variedades comerciales actuales. Entonces es fácil mirar ahí que en realidad esta base genética
y esta adaptación que logró, no sé, las papas chilenas son las que fueron la base de las variedades actuales. Y bueno, sobre cómo llegaron, cómo se adaptaron, si es un subcentro distinto, eso todavía está un poco bueno, no 100% demostrado, pero obviamente Perú y Bolivia tienen una diversidad, es un centro de diversidad mucho más grande, y todo indica, digamos, que el centro de origen principal es ahí. Perfecto, excelente. Y aquí una consulta para, No sé si ahí para ti. respondía a la Sí, inquietud. sí, muy bien. Y ahora le quiero hacer fusionar dos temas que han estado, digamos, en el aire en las consultas, que quizás no una pregunta específica para ti, Carolina, como agrónoma, y para Constanza como arqueóloga, pero ¿qué piensan ustedes de los temas éticos que en el fondo se van generando con la investigación? Es decir, descubrimiento de semillas arqueológicas, por ejemplo, que podrían ser elementos, constituir elementos identitarios de ciertas comunidades, como semillas originarias o domesticadas por ciertas comunidades o pueblos indígenas en nuestro país, y el tema de la generación de nuevas semillas manipuladas genéticamente en el ámbito de las relaciones, digo, entre ciencia, comunidades, mejoramiento genético, mercado, cómo caen en el fondo los descubrimientos que hacen cada una de ustedes en el ámbito más científico, entre comillas, con temas éticos también que tienen que ver con las relaciones con las comunidades que pueden sentirse o apropiarse de ese patrimonio también botánico, vegetal, y el tema comercial que se rige por otras leyes y también a veces por tratados internacionales, y hemos aprendido contigo, Carolina, que este es un tema que a nivel mundial se trabaja en distintas universidades y hay mucho interés. Entonces, le doy la palabra primero a Connie para que dé su opinión al respecto. Es que yo creo que sería más un tema que puede responder la Carolina, ¿puede ser? ¿Pero qué piensas tú, Constanza? Le cedo la palabra a Carolina. Bueno, está bien, es una opción esa. Sí, Carolina. claro, es que seguramente lo que hoy día plantamos es lo que tiene más esa controversia que tú mencionas. Mira, para nosotros no es un tema fácil. La verdad que nosotros, obviamente la universidad hace una contribución, como decía, manteniendo este material. Nosotros no lo recibimos, digamos, totalmente caracterizado, porque si es que eso había sido hecho en el pasado, no estaba en papel, un poco perdido, y tuvimos que empezar un poco de cero con eso. Pero luego de caracterizarlo siempre está la pregunta ¿qué hacemos con él? O sea, ¿lo mantenemos eternamente? ¿No hacemos nada? O sea, lo que yo decía de la importancia que tiene la biodiversidad para la adaptación a futuras condiciones climáticas u otras cosas, también es importante rescatarla de alguna manera. Y en ese sentido, bueno, nosotros en realidad la forma de colaborar que tenemos con otras instituciones, nunca hasta ahora hemos pasado material, siempre lo mantenemos los ensayos en la universidad, todo lo que sea el traspaso de tubérculo, y además porque hay una legislación bien compleja respecto de la transferencia de materiales. Y de todas maneras hay resguardos legales, o sea, cuando uno llega a hacer alguna transferencia para investigación, se hace a través de acuerdos, ¿no es cierto?, legales, donde el uso está restringido solamente para las actividades que ahí se declaran y que serían en este caso de investigación. Pero también muchas veces recibimos solicitudes de productores o de gente que quiere emprender negocios, y también de comunidades a través de sus equipos de Prodesal, de INDAP, de recibir semilla del banco de germoplasma. Y la verdad que nosotros conservamos, bueno, es un costo alto plantar este material todos los años, por ahí alguien preguntaba, se tiene que plantar todos los años porque los tubérculos son perecibles, ¿cierto? Entonces se usa la papa semilla, se cosecha en marzo y en agosto o septiembre siguiente estamos plantando de nuevo y así sucesivamente. Entonces, de cada accesión tenemos un par de hileras de 4 metros de largo, y ese material, claro, es justamente para conservación o vamos sacando un poquito para investigación. Y no tenemos cantidades de semilla para proveer a un productor. Y además, claro, siempre está la duda de a quién estamos favoreciendo, además con eso, si es que pudiéramos hacerlo.
Una restricción, ¿no es cierto?, es que además tenemos que entregar material limpio, así que a nadie le podemos entregar semillas, o sea, papas, tubérculos, sino que todo tiene que ser material in vitro saneado, y eso también es caro de realizar. Y lo otro es justamente eso, o sea, como tú dices, el tema ético, y por lo tanto nosotros nos hemos tenido, al menos por el momento, al margen de eso. Pero no obstante, por ejemplo, el proyecto que tenemos ahora, que estamos desarrollando, un proyecto de innovación, es para obtener líneas avanzadas y ojalá alguna variedad nueva a partir del cruzamiento de variedades nativas y mejoradas. Y esto no lo hacemos con un fin de lucro, obviamente, sino que simplemente para ofrecer, ¿no es cierto?, alguna alternativa productiva que puede ser para estas mismas comunidades. Ya, eso todavía está en desarrollo, así que tampoco tenemos ninguna variedad en el mercado todavía. Claro, a mí me Pero parece súper yo sé que es un interesante tema este tema. sensible, Sí. pero es un tema sensible, pero como te digo, también a veces nos enfrentamos un poco a eso, o sea, ¿qué hacemos? Lo mantenemos ahí eternamente, y no, tampoco va a beneficiar a muchas personas, ni tampoco a los consumidores, que ayer conversaba en la charla. Hoy día el mercado de las papas nativas es súper exclusivo, o sea, un kilo de papa nativa te puede costar 5.000 pesos, o puede ir a un restaurante muy exclusivo a comerlo, y tampoco la gente accede, ¿no es cierto?, masivamente a los beneficios nutricionales que tienen estas papas. Eso también puede ser un tema a discutir. Sí, exacto. A nosotros nos parece quizá un punto de encuentro entre la agronomía y la arqueología novedoso, y del cual surgen muchas preguntas. De hecho, en el chat, y lo voy a usar para plantearte la pregunta de otra forma, Connie. ¿Qué piensas tú de que semillas arqueológicas potencialmente activas sean usadas para germinación en el fondo, y en el fondo una actividad más experimental que tenga que ver con la recuperación ya de ciertas especies que quizás han desaparecido? Es una pregunta más o menos teórica, pero bueno, es un poco la idea de esta conversación también. Bueno, yo creo que si está la posibilidad de germinar semilla arqueológica, lo encuentro fantástico. Ahora, aquí estaba comentando Aileen Caparelli que eso se hizo. Dice, en Argentina se germinó en el Instituto de Fisiología Vegetal de La Plata semillas de achira provenientes de cascabeles arqueológicos del sitio Santa Rosa de Tastil. Lo encuentro increíble, porque, o sea, los restos de semillas que nosotros encontramos en el sur, bueno, eso quizás se puede hacer en el norte, pero en el sur en general, como encontramos puros restos carbonizados, sería como imposible hacerlo. Sí, también hay un dato similar en el contexto de Alboyanco, que es esta urna que encontraron con un esqueleto de mujer adentro en la zona de Angol. En el texto de Aldunate con Navarro, ellos señalan que en el momento de que se abre esta urna, que en el fondo la excavaron gente que no eran arqueólogos, encontraron semillas de zapallo y quinoa, ¿ya? Esas semillas el día de hoy no existen, está solamente el registro de ellas en un cuaderno de campo. Se cuenta, se dice que también trataron de germinar la quinoa que había ahí, pero no tuvieron resultado exitoso. Súper, bueno, yo creo que esa es una de las preguntas entretenidas también de haber escuchado el trabajo de Ay, tuyo, perdón, y Constanza. encuentro una muy buena posibilidad, o sea, imagínate poder germinar variedades que ya no existen quizá. Claro, sí, como da para liberar la imaginación igual, y pensar en algunas especies perdidas también. Ahí hay otro quizás valor del trabajo arqueológico que se está realizando, bueno, en distintas partes, de recuperar parte de ese patrimonio, y también, como decía Carolina, utilizarlo con los resguardos y las limitaciones éticas que corresponden también, porque nosotros trabajamos tanto en arqueología o agronomía con códigos de éticas que nos rigen, financiamientos que también nos imponen normativas, así que yo creo que es algo sobre lo que tenemos que reflexionar. Connie, hay otra pregunta que llegó por interno, es una pregunta bien general sobre cuál crees tú es la importancia de la recolección
en los periodos alfareros tardíos. Y yo agregaría ahí, ¿cuál es la forma de percibir arqueológicamente? ¿Cuál es la señal arqueológica de ciertas especies que se recolectan, que no son cultivadas, o sea, que no están domesticadas? Y la segunda dimensión de esa pregunta es que, según tu presentación, por un lado, los registros arqueológicos que cada vez más están aportando nuevos datos, más antigüedad, más variedad de especies, y los datos documentales parecieran que se fueran acercando, es decir, en la documentación colonial hay muchas menciones a cultivo, a extensión de los campos, a las cementeras que tú mencionaste, en el siglo XVI, vale decir, lo que podría reflejar la realidad prehispánica, y parece que la arqueología lo que va haciendo es acercarse a eso y probablemente ofrecer especies nuevas también, y muy antiguas. Entonces, ¿cómo piensas tú que el futuro de los estudios arqueobotánicos también en la zona centro-sur o sur austral de Chile? Entonces, primero la pregunta por la recolección y luego la pregunta por el futuro de la arqueobotánica. Ya, la recolección es lo que preguntó Ita, creo. Sí, yo ahora solamente hablé de los cultivos, pero efectivamente nosotros también tenemos registro de plantas silvestres, ¿ya? Esto quiere decir que estas poblaciones, a pesar de que estaban estaban realizando estas prácticas de cultivo, ¿ya? Que implican obviamente una planificación, un tiempo, también seguían recolectando, ¿ya? O sea, y no solamente plantas, o sea, por ejemplo, las poblaciones de la isla Mocha tenían recolección de marisco, cazaban animales, aves, mamíferos, ¿ya? Que van a complementar esta como modo de subsistencia que no era solamente agrícola, digamos. Y ahí también está esta definición como cuando se habla entre agricultura y horticultura, que en el fondo cuando se habla de estas poblaciones hortícolas que todavía están integrando sistemas de cultivo, de plantas no domesticadas, digamos, que siguen recolectando. También, bueno, muchos registros etnográficos también plantean esto, pues, o sea, que las poblaciones, por muy agrícolas o por muchos cultivos que tengan, las poblaciones ya más como tradicionales, entre comillas, no dejan de lado la recolección, ¿ya? Y eso también es un tema muy interesante. Y bueno, pasa en el sur de Chile. ¿El futuro de la arqueobotánica me preguntaba? No sé, no te escuchas. Perdón, sí. Falta tu apuesta por el futuro de la arqueobotánica. No, o sea, yo ayer veía la charla de la Virginia Macrosti del desierto de Atacama y de todas las evidencias que tienen allá en el norte de Chile, y no, acá falta un montón de investigación, o sea, se ha hecho muy poco de todas las posibilidades que hay, o sea, también había una persona que preguntaba por las variedades, qué variedades de cultígenos nosotros tenemos acá. Tampoco se han hecho estudios muy acabados al respecto, o sea, se sabe por los tamaños que las quinoas no son estas quinoas andinas, sino que corresponderían más bien a estas quinoas de nivel de mar que hay más actualmente en la zona centro-sur de Chile, pero tampoco han habido más estudios al respecto. También a mí me encanta el tema, por ejemplo, de la integración de los cultivos europeos también a la alimentación indígena, que ese también es un gran tema, o sea, por ejemplo, la cultura mapuche cultivaba un montón de quinoa, de maíz, De pero trigo igual, ¿no? ahora, sí, pues, pero ahora, o sea, en tiempos prehispánicos, digo, entonces ahora realmente muchas de las preparaciones que ellos hacían con maíz, las hacen con trigo, por ejemplo, el mudai, ¿ya? Esta bebida fermentada que era comúnmente hecha de maíz, ahora se hace de trigo, ¿ya? Y no, o sea, ojalá mucha más gente se interese. Ahora mismo hay en unos proyectos de ustedes, hay dos tesistas que están haciendo su tesis, una en Osorno y otra en Valdivia, que van a ser también como de los primeros, o sea, tampoco hay mucha investigación en esta zona más meridional del sur de Chile. Ya los trabajos más que nada están concentrados en esta zona como del Biobío de Araucanía,
pero todavía hace falta un montón más de trabajo, o sea, que más gente, ojalá más gente se interese por este lado de la Tierra. Súper. Carolina, tú escribiste una pregunta en el chat, pero quizás se la puedas hacer en vivo y en directo a Connie. Sí, sí, es que como ella decía que era complejo encontrar restos de papa carbonizada, porque es un tubérculo, como un fruto fresco, digamos, que se descompone. Mi pregunta era si habrá posibilidades de encontrar semillas, porque como decía, la papa es una solanácea y produce una baya, no todas las variedades, por lo menos nosotros vemos en el material nativo, que todas producen bayas y semillas, pero quizás esas sí puedan existir, y bueno, son súper pequeñitas, yo no sé hasta qué tamaño pueden llegar a, pero tú dices que encuentran hasta almidón, entonces Sí. quizás si una búsqueda más específica pudiera llegar a encontrar semillas de papa. Esa era mi pregunta. Yo creo que sí se pueden encontrar, pero ahí yo tengo la duda de la forma de propagación de la papa ancestralmente. O sea, la papa, digamos, es un cultivo que tiene una tradición de reproducción vegetativa. O sea, que en el fondo son los tubérculos los que se guardan más que la semilla. Entonces, de repente por ahí yo tendería a pensar que las cosas, por lo menos en los contextos, perdón, que yo he trabajado, lo que nosotros estamos más encontrando más son las cosas que se están llevando al espacio doméstico, ¿ya? Entonces, no sé, quizás guardaban esas bayas y se puedan encontrar semillas si es que se llevaban al espacio doméstico, ¿no? ¿Cuánto miden las semillas de papa? Generalmente no, o sea, no, claro, en el espacio doméstico probablemente no, porque lo que pasa es que, o sea, lo que vemos actualmente, quizás si era lo que pasaba antes, es que muchas producen bayas y las bayas caen y se pudren y las semillas quedan en el suelo. Entonces yo pensaba más bien en claro, en los campos de cultivo, pero no sé si es ahí en realidad donde ustedes encuentran sus hallazgos. Es que, claro, también tendría que cumplir la otra, se me fue lo que iba a decir, tendrían que estar carbonizadas también, pues, ¿cachai? Claro. Para encontrarla. Entonces ya quizá es más difícil, a no ser, bueno, Ujú. que se hayan quemado ese sector donde se va a cultivar. Sí, puede ser. Todo puede ser. Todo puede ser. No, Vamos sí a se tener puede que, encontrar. vamos a tener que invitar a Carolina a los terrenos de excavación o los análisis de residuos de Genial. cántaros cerámicos. Yo creo que es precisamente un poco la pregunta que te hacía Carolina, Connie, la idea también de esta actividad, en el fondo, comenzar o volver a pensar en preguntas comunes que surgen también del cruce de disciplina y de experiencias profesionales también, porque no necesariamente a uno le enseñan arqueología con la mirada de la agronomía o de la historia, o quizás, no sé, hay gente que estudia arquitectura de la ingeniería, entonces creo que es súper importante cómo lo plantea Carolina, quizás una pregunta que pudieran hacerse futuros arqueólogos y arqueólogas en el sur de Chile y poder estudiar quizás un subcentro de domesticación de la papa acá en la zona chilota o patagónica, que sería realmente un aporte muy importante también para, no solo para la arqueología, sino que para las ciencias agronómicas, quiero decir también, y quizás en eso podemos colaborar en conjunto. Y bueno, creo que el espíritu del diálogo se vio reflejado en esa pregunta que te hizo Carolina y son las 8:10. Es un tiempo que tratamos de cautelar también la extensión del programa. Sabemos que todos estamos más expuestos a las pantallas que nunca antes, así que siempre al final de cada programa, y agradecemos que se hayan quedado hasta esta parte, a todos y todas, permitimos que abran su micrófono y cámara y puedan saludarlas en vivo y en directo. Quienes quieran, vamos a habilitar aquí las cámaras y cada uno puede activar su propio micrófono también. Quizás conocen a alguno de los asistentes. No sé si pueden habilitar sus micrófonos. ¿Sí? Ya deberían poder, ¿sí?
Lo pueden intentar. Ahí está Horacio, la Vicky, veo a la Lorena Sangüesa, Itací, Francisca Santana, María Eugenia Solari, Marcelo Pantoja, Vale Zorrilla. Pueden deshabilitar su... A ver si podemos hacer la magia. Podría haber un botón en que todos se prendieran las cámaras. Hay gente que no... Creo que algunos están ahí deshabilitados. Algunos pueden hablar o no. Sí, ¿qué tal, Sierra Alta? ¿Cómo estás, Está la Marcelo? Anita también. Bueno, muchas Simón, gracias ¿qué tal? por... Hola, hola, ¿qué tal? Gracias por venir a esta sesión y Connie, Carolina, gracias. Ahí pueden ver a los que pudieron prender sus cámaras y para que sepan que hay vida detrás de la cámara. Sí. Mónica, Yo me voy a preparar un purecito ahora, un puré de Sí, papa. qué terrible. Es una sesión de espiritismo. Claro. Mónica, Oye, ¿le vas a yo, mandar si me un saludo desde el permiten- Facebook? Ah, excelente. Bueno, si me Súper. permiten, yo quiero agradecerles, la verdad que la invitación ha sido súper interesante y que hayan tenido las ganas de escuchar algo, quizás que está menos en el ámbito de lo que ustedes hacen todos los días. A mí me interesa un montón. Le había comentado a Simón que cuando postulé en la prueba de aptitud en ese momento estaba entre arqueología y agronomía, porque me gusta mucho, mucho el tema de verdad, y bueno, estoy contenta de haber igual elegido agronomía, pero es un tema que me interesa, y sí, pues el tema de la papa está como ligado también a esto de su origen, de los movimientos. La otra vez recibimos visitas de Nueva Zelanda, por ejemplo, y también ellos nos decían que tenían unas papas nativas que son iguales que las de nosotros, capaz que entraron por el océano y llegaron de otra parte, no se sabe tan bien. Entonces hay un mundo por descubrir ahí, súper. Y encantada de escuchar la charla de Constanza, muy, muy interesante también. Excelente. Gracias a todos, Súper. gracias Carolina. Gracias a ustedes. Bueno, le volvemos a agradecer y los invitamos a la sesión del próximo viernes, 6:30, que va a tratar sobre museos y comunidades. Eso está bueno. Sí, Simón Tocayo, si me puede recordar, con Mónica Verón Sí, y Violeta Barca, y Violeta Barca. de los museos de Buenos Aires y de Quillota, respectivamente. Sí, la idea es seguir viéndonos, encontrándonos, saber que vamos rumbo a la primavera y ojalá, bueno, estén todos muy bien. La pasamos súper bien hoy día y nos dio mucha hambre ver las papas doradas, fritas, cocidas. Terrible para ser un viernes. Así que, bueno, nos resta agradecerles. También a Vicky, que nos mandó ahí los datos de Murra por el chat. Y agradecerle también a Mariana Urrutia, nuestra colega de la Dirección Museológica, que está en los controles, y Simón Sierra Alta también, obviamente. Que viva la arqueología y la agronomía. Quizás podemos hacer grandes cosas juntos en el futuro. Y la gastronomía. Bueno, y Sí, viva la papa, y viva la papa. gastronomía. Y viva la papa. Viva la papa, que Sí. por ahí vino la Revolución Francesa, acordate, ¿eh? El origen de la Revolución Francesa está en la papa. Bueno, vamos a No, ponerla ese entonces. está en la desigualdad, está en la desigualdad. Ahí está el origen. Bueno, qué idealista. Yo soy arqueólogo, hablo de la materialidad, Nuri. Bueno, Chavaza. por lo pronto podemos derribar la estatua de Francisco Pizarro y poner la papa, como dijo Murra, para partir. La escultura de la papa no me la imagino, así cuál variedad hay que poner. Pero se puede hacer un plebiscito para que sea la más votada. Como queramos. Así que bueno, un abrazo. Les vamos a mandar el video cuando esté ya arriba de la web. Y que estén muy bien.
de verdad, gracias por venir, lo pasamos súper bien. Gracias, Carolina, Connie. Un abrazo a todos. Cuídense mucho. Muchas gracias. Chao, Nos vemos el viernes. Chao. Chao. Saludos y chao. Chao, Cristi. Chao. Chao, Gracias. Chao. Cuídense mucho. Chao, Vicky. Chao, no puedo salir. Chao, beso.